Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien, listos para sumergirnos en un universo lleno de glamour, talento y, por qué no decirlo, drama. Hoy vamos a desentrañar uno de esos momentos que paralizan a la industria del entretenimiento y nos dejan a todos con la boca abierta y la mente llena de interrogantes. Nos adentraremos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, y es que tenemos un tema que ha dado muchísimo de qué hablar. Si eres seguidor fiel de las estrellas de Turquía, es prácticamente imposible que el nombre de Demet Özdemir no resuene en tu mente. Ella es una actriz que, además de cautivarnos noche tras noche con su talento indiscutible en pantalla, a menudo nos sorprende con los giros y vueltas de su vida personal. Hoy nos centraremos en un evento particular que generó un auténtico terremoto mediático y social. ¿Por qué exactamente se disculpó Demet Özdemir con su expareja frente a todos? Prepárense porque vamos a desgranar cada uno de los detalles de esta historia que ha mantenido a muchos de ustedes, y a nosotros también, completamente intrigados. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en las profundidades de esta revelación, les recuerdo, como siempre, darle a ese botón de suscripción si aún no lo han hecho. Su apoyo es el combustible que nos permite seguir creando contenido de calidad como este. La noticia de una disculpa pública de una figura pública de la talla de Demet Özdemir, especialmente cuando se trata de asuntos del corazón, siempre genera una expectación mayúscula. Y si hablamos de rupturas de exparejas, la cosa se pone aún más jugosa. En el caso de Demet Özdemir y su expareja, el carismático Can Yaman, esta situación escaló a niveles virales, desatando una tormenta de especulaciones, análisis y, por supuesto, debates apasionados en redes sociales y en cada rincón del entretenimiento. Para poder entender el contexto completo, debemos dar un paso atrás en el tiempo y reconstruir el escenario. Demet Özdemir y Can Yaman fueron pareja hace un tiempo y su relación, para ser honestos, fue una de las más mediáticas, seguidas y comentadas en toda Turquía. Ambos son actores que gozan de una popularidad estratosférica, con legiones de seguidores que no solo admiran su talento, sino que también seguían cada paso de su romance con una intensidad digna de un documental. Las redes sociales, ese termómetro implacable de la vida de las celebridades, explotaban con cada publicación, cada aparición conjunta, y por supuesto, cada rumor, cada susurro de posible ruptura. La relación, como muchas en el vertiginoso mundo del espectáculo, estuvo marcada por un vaivén de emociones y circunstancias. Estuvieron juntos durante un periodo que capturó la imaginación del público, luego anunciaron su separación, y casi inmediatamente, los rumores de una posible reconciliación comenzaron a circular, alimentando la esperanza de sus fans. Sin embargo, finalmente su historia de amor llegó a un punto de no retorno. Y es precisamente lo que sucedió después de esa separación definitiva lo que nos trae a este vídeo y nos impulsa a desentrañar el misterio. Tras su ruptura, al parecer, las cosas no terminaron de la manera más apacible entre ellos, o al menos, esa fue la impresión que se dejó entrever a través de algunos comentarios, actitudes sutiles y, sobre todo, a través de la ausencia de paz pública entre ambos. El punto de inflexión, el momento exacto que capturó la atención de la prensa y del público en general, ocurrió durante una entrevista o un evento público al que asistió Demet Özdemir. En ese preciso instante se le formuló una pregunta directa sobre su relación pasada con Can Yaman. En lugar de esquivar la cuestión con evasivas genéricas, como suelen hacer muchos en su posición para proteger su privacidad, Demet, para sorpresa de muchos observadores, decidió abordar el tema de manera sorprendentemente directa. Pero lo que realmente marcó la diferencia, y desató la ola de comentarios, fue el tono que adoptó, un tono de genuino arrepentimiento y, lo que es más impactante, una disculpa sincera. Lo que Demet Özdemir expresó en ese momento se puede resumir de la siguiente manera: lamentaba profundamente si, en algún punto de su relación, o en el tumultuoso periodo posterior a su ruptura, había dicho o hecho algo que pudiera haber herido, ofendido o causado algún tipo de dolor a Can Yaman. Hizo hincapié en que a pesar de que su historia de amor no prosperó y las cosas no funcionaron entre ellos a nivel romántico, siempre guardaría el máximo respeto por él, tanto como persona como colega profesional. Esta declaración pública de disculpa, realizada en un evento donde la prensa estaba presente, las cámaras grababan y los micrófonos estaban abiertos, fue interpretada por una gran mayoría como un gesto de una madurez emocional excepcional. Fue vista como una forma elegante y sobre todo, sana y honesta de cerrar un capítulo de sus vidas. Las razones exactas y profundas que motivaron esta disculpa pública no fueron explicadas en detalle por Demet en ese preciso momento.
Sin embargo, esto no impidió que las interpretaciones y las teorías se multiplicaran como hongos después de la lluvia. Una de las teorías más sólidas y extendidas es que Demet Özdemir sintió la necesidad imperiosa de limpiar su conciencia, de liberarse de una carga emocional. Quizás hubo palabras, acciones o actitudes de su parte, tanto durante el noviazgo como después de la separación, que ella misma, con el paso del tiempo y una reflexión más profunda, consideró inapropiadas, impulsivas o sencillamente hirientes. Y al llegar a esa conclusión, sintió que lo más correcto y ético era pedir perdón. El hecho de que eligiera hacerlo en un escenario público sugiere que su intención era que tanto Can Yaman como el público en general supieran que ella no albergaba rencores, que deseaba paz entre ambos, y que su intención era dejar atrás cualquier conflicto. Otra posibilidad, igualmente plausible en el complejo mundo de las celebridades, es que esta disculpa haya sido una estrategia meditada para mejorar, o al menos, mantener una imagen pública positiva. En la industria del entretenimiento, donde la percepción pública lo es todo, cualquier controversia, por pequeña que sea, puede tener un impacto significativo en la carrera de un artista. Y en este contexto, un gesto de humildad, de reconciliación y de reconocimiento de posibles errores puede ser recibido de manera muy favorable por el público. Si existía alguna percepción, alimentada por rumores o comentarios, de que Demet había sido la culpable de la ruptura o que había actuado de manera incorrecta, esta disculpa pública podría haber sido una forma efectiva de corregir esa narrativa, de mostrar su lado más vulnerable y humano. También es fundamental considerar el factor de la presión mediática, un elemento omnipresente en la vida de las celebridades turcas. Las relaciones sentimentales de los actores y actrices de este país son seguidas con una intensidad casi obsesiva. Cualquier conflicto, cualquier tensión palpable entre exparejas puede convertirse instantáneamente en un tema de conversación recurrente, alimentando rumores y especulaciones sin fin. Es muy probable que ante la persistencia de estos rumores, la constante atención de la prensa y las preguntas incisivas, Demet sintiera que la mejor y única manera de poner fin a la espiral de especulaciones y malentendidos era abordar el tema de frente, con honestidad y expresar públicamente su deseo de paz y reconciliación. Analizando este acto de Demet Özdemir desde una perspectiva más profunda, podemos vislumbrar una faceta muy interesante de su personalidad. Por un lado, demuestra una valentía y una fortaleza emocional notables al admitir la posibilidad de haber cometido errores y, lo que es más importante, al pedir disculpas públicamente. En una industria donde la imagen y la perfección son a menudo idealizadas, mostrar este tipo de vulnerabilidad puede ser arriesgado. Sin embargo, también puede generar una conexión mucho más profunda y genuina con sus seguidores, quienes aprecian la autenticidad. Este gesto la humaniza, mostrando que a pesar de ser una estrella mundialmente reconocida, también es un ser humano con sentimientos, que comete errores como cualquier otra persona. Por otro lado, la decisión de disculparse específicamente con Can Yaman, quien también es una figura muy querida y admirada por el público, podría haber tenido una motivación adicional, la preservación de una buena relación profesional entre ellos. Aunque su romance haya llegado a su fin, ambos continúan formando parte del mismo ecosistema dentro de la competitiva industria del entretenimiento turco. Mantener un ambiente de respeto mutuo, de cordialidad e incluso de amistad profesional siempre es un activo valioso para la carrera de ambos, abriendo puertas a futuras colaboraciones y asegurando un ambiente de trabajo armonioso. Es crucial recordar, y esto es algo que debemos tener siempre presente cuando hablamos de la vida de las celebridades, que lo que vemos o escuchamos en los medios de comunicación es a menudo solo una fracción de la historia completa. Las cámaras pueden capturar un momento o una expresión, una frase, pero rara vez logran revelar la complejidad de las emociones subyacentes, las circunstancias exactas que llevaron a esa acción, o las conversaciones privadas que la precedieron. Lo que Demet Özdemir realmente sintió en ese preciso instante, las razones específicas y personales que la impulsaron a dar ese paso y a disculparse públicamente son algo que solo ella y quizás Can Yaman conocen en su totalidad y con total certeza. Sin embargo, el impacto de su disculpa pública fue innegable y resonante. Generó miles de debates en las redes sociales, se convirtió en tema de artículos en revistas especializadas y en tertulias en programas de televisión, y sin duda alguna, consolidó la imagen de Demet Özdemir como una artista accesible, cercana y con un fuerte sentido de la ética y la responsabilidad personal. Muchos de sus seguidores y admiradores elogiaron su honestidad, su humildad y su capacidad para dejar atrás el pasado de una manera madura y constructiva. ¿Y cómo reaccionó Can Yaman ante este gesto?
Si bien no hubo una respuesta pública detallada o inmediata por parte de él en ese momento, las especulaciones apuntaron a que, en general, este tipo de gestos de reconciliación son apreciados. La evidencia anecdótica sugiere que cuando una persona se disculpa de manera sincera y pública, es probable que sea bien recibida por la otra parte, independientemente de si esto conduce a una reconciliación en la relación o simplemente a un entendimiento mutuo. En retrospectiva, esta disculpa pública de Demet Özdemir a su expareja, Can Yaman, trascendió el mero hecho de una noticia de celebridades para convertirse en un tema de conversación de mayor calado. Demostró que incluso en el deslumbrante y a veces superficial brillo del estrellato, las relaciones humanas, la empatía y los gestos de humildad y perdón siguen teniendo un valor inmenso y perdurable. Fue un recordatorio para todos nosotros, seamos famosos o no, de que a veces necesitamos decir «lo siento», y que hacerlo de una manera honesta y valiente puede ser un paso fundamental hacia la sanación personal, el crecimiento y la paz interior. Para concluir este apasionante análisis, repasemos brevemente los puntos clave que hemos abordado. Demet Özdemir, en un momento de gran exposición mediática, decidió disculparse públicamente con su ex Can Yaman. En su declaración, expresó su arrepentimiento por cualquier daño que pudiera haber causado durante su relación o en el tiempo posterior a su ruptura. Las razones exactas detrás de este gesto siguen siendo objeto de especulación, pero las interpretaciones más sólidas apuntan a un acto de madurez emocional, a un deseo genuino de cerrar capítulos de una manera sana y pacífica, y posiblemente, a una estrategia consciente para gestionar su imagen pública de forma positiva. Lo que sí es indudablemente cierto es que su disculpa generó un impacto significativo, provocó reflexiones y demostró una faceta vulnerable y profundamente honesta de la popular actriz turca. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo, acompañándonos en esta profunda inmersión en el mundo de las celebridades. Me encanta compartir estas historias tan humanas y complejas con ustedes y sobre todo conocer sus opiniones. ¿Qué les pareció la actitud de Demet Özdemir? ¿Creen que fue un gesto verdaderamente genuino y espontáneo, o más bien una estrategia mediática cuidadosamente calculada? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de debajo. Me encantaría leerlos, debatir activamente sobre este fascinante tema y aprender de sus perspectivas. Y recuerden, si han disfrutado de este vídeo y desean seguir recibiendo más contenido como este, con historias intrigantes y análisis profundos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también aman el mundo de las celebridades, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su suscripción es nuestra mayor recompensa. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y reveladoras. ¡Chao!